Un momento único, un debate que quedará en la historia, un resultado incierto, una batalla voto a voto. El Congreso debate el aborto, legal, seguro y gratuito. Y en esto recién empieza, cedemos el espacio de la apertura a las voces de los y las protagonistas. Hemos decidido conquistar nuestra libertad, porque cuando firmamos un contrato diciendo que sí o sí íbamos a querer ser madres. El aborto clandestino existe y mata. A favor de la vida significa no al aborto. Yo creo que la vida comienza a partir de la concepción. Aborto igual ilegal. Aborto igual pecado. Aborto igual prohibido, barra clandestino, barra sucio. Nadie descartable. Eso tiene que quedar bien claro. Era de mierda, puta, abriste las piernas. Tenemos un Estado que decide transformar a niñas y mujeres en detenidas en libertad. Yo no puedo aceptar una cosa semejante porque se está matando un ser. Tu mamá no murió de una enfermedad. Tu mamá murió por un aborto ilegal. Para decirle a nuestros diputados que queremos que se respete la vida desde el vientre. Yo no deseaba ser madre forzadamente, no deseaba inscribir mi cuerpo en el orden simbólico de la maternidad por imposición. ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos dicen que el aborto es seguro y yo estoy llorando a mi hija en la tumba? Mi anhelo no era ni tener una familia, claro, ni ser madre. También como el tema del aborto, no creo que vayamos a avanzar si lo despenalizan, yo creo que es retroceder. Las mujeres que creen esto están condenadas a la clandestinidad, a la muerte, a las consecuencias de un aborto inseguro. Y que nadie me venga a decir que eso no es vida. Escuchar el corazón y emocionarte, eso es vida. En la vida real, las mujeres interrumpimos los embarazos. Y muchas veces de manera horrenda. Legalizarlo aumenta la cantidad de abortos, legalizarlo aumenta la cantidad de muertes maternas y además obviamente la muerte de los niños. Importante que de una vez todos seamos iguales y todos podamos elegir sobre nosotros mismos. Debate, votos, vida, iglesia, presiones, salud, clandestino, aprobación, rechazo, extorsión, legal, seguro, gratuito, aborto. Qué bueno que estás ahí. Porque esto recién empieza. 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Esto Recién Empieza por la pantalla de C5N. Estamos en vivo en el Congreso de la Nación, estamos en vivo y vamos a estar en vivo con todos los testimonios a favor y en contra del proyecto de ley de legalización del aborto que se está discutiendo con una leve ventaja según el conteo que tenemos nosotros, según el poroteo que tenemos nosotros, a favor del rechazo, producto de muchas presiones, producto de muchos hostigamientos, producto también, ¿por qué no?, de posiciones encontradas, absolutamente posibles que ocurran y destacables en una democracia como la que tiene la República Argentina. Hay un clivaje claro hoy en la República Argentina que tiene que ver, y lo vamos a mostrar según un sondeo de la Universidad de San Andrés, entre oficialismo y oposición. No tanto como se dio, por ejemplo, en Irlanda, que fue un clivaje más etario, la gente más grande, la gente mayor, votando en contra de esa consulta popular para legalizar el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, y la gente más joven apoyando. Nosotros hoy elegimos invitar a alguien, la vamos a presentar en minutos nada más, que forma parte y que es a lo mejor una de las figuras que ha tomado más reconocimiento público de estos últimos tiempos, de esas nuevas generaciones, de las generaciones que están empujando, de esa gente que ustedes ven en pantalla. Muchísimos de ellos y muchísimas de ellas muy, pero muy jóvenes. Y no jóvenes, falsos jóvenes como nosotros, no falsos jóvenes sub-30. Estoy hablando de jóvenes sub-20, jóvenes que acaban de salir del colegio, jóvenes que eran titulares de centro de estudiantes y que algunos lo son, jóvenes que no le tienen miedo a la palabra militancia porque no estuvieron inmersos en lo que fue la grieta de los últimos años en la Argentina o la incorporaron de otra manera, como por ejemplo mostraron las Juventudes Argentinas en un documento conjunto que emitieron el día de ayer, en el cual no se distingue las cuestiones partidarias, o se hace, de alguna manera, se construye a partir de esas diferencias partidarias.
la Juventud Radical, la Cámpora, la Juventud de Cambiemos, de Libres del Sur, la UES, en fin, muchísimas organizaciones juveniles que es donde nosotros queremos fijar el concepto. ¿Por qué queremos fijar el concepto ahí? Aunque vamos a estar conversando con diputados y diputadas que están a favor y en contra y que llevan muchos años en la Cámara, porque en el más o menos entre el 70 y el 90%, depende de la encuesta, de los jóvenes están a favor de esto. Por esto decimos que es una cuestión de tiempo. Pero así arrancamos el Esto Recién Empieza de la noche de hoy. Vamos a estar conversando en instantes con Ofelia Fernández, que es ex titular del Centro de Estudiantes del Pellegrini, que está aquí con nosotros. Primero, gracias por venir. No, Ofelia. un placer, obviamente. Estábamos pensando si se podía, le hacía un chiste a Ofelia fuera ahí, se podía cohibir o no. La verdad es que después de la exposición que hizo en el Congreso de la Nación, me parece que es una preocupación en vano, por no decir una grosería. Ya vamos a estar conversando con ella, pero vamos directamente al Congreso de la Nación, porque ¿quién está trabajando ahí? Pancho, está Pancho Urrutia, ¿verdad? Pancho Urrutia con Mirta Tundis. Pancho, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Iván? Buenas noches. Seguimos con el móvil aquí en Pasos Perdidos, en esta sesión que arrancó allá por el mediodía y que en principio se va a extender de acuerdo a la lista de oradores hasta eso de las 5 de la mañana, momento que arrancará el cierre a cargo de cada uno de los jefes de las bancadas, de cada uno de los bloques. Con lo cual se estipula, se baraja la posibilidad de que la votación en general ya sea cerca de las 7 de la mañana de mañana jueves. El poroteo off the record aquí por los pasillos del Congreso Nacional está muy cerrado. Habla de 124 legisladores nacionales que estarían a favor de esta iniciativa, 124 en contra, 123 a favor, una abstención y 7 indecisos. Pancho, y por estas horas, sí. Tenemos ahí, los veo a los dos juntos y es caminar sobre seguro. Estás con Gaby Pepe, está Pancho Urrutia ahí en el Congreso de la Nación, que debe ser el equipo dudas periodístico de la noche de la televisión que tiene más fino el poroteo. Perdón por la interrupción, pero quería destacar la presencia de ustedes dos allí. Ella es la que juega de local, así que ya mismo le damos el pase. Te decía que las negociaciones de último momento contra el reloj están focalizadas en convencer obviamente a los indecisos y que voten en favor al momento de la conciliación en general y que muestren sus disidencias o sus críticas a esta iniciativa a la hora de la votación en particular, artículo por artículo, pero vamos con la que sabe, la que juega de local aquí en el Congreso, nuestra compañera Gabriela Pepe. Gaby, hay mucha gente afuera del Congreso y la expectativa de acá es muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que está buenas noches, Iván. Bueno, la verdad que hoy es una jornada con muchísima tensión. Ha ido cambiando el número desde la mañana, cuando arrancó la sesión. Fue cambiando el número entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Y la verdad que hasta ahora no podríamos asegurar cómo va a salir la votación. Creo que hay un escenario de paridad absoluta y por ahora se mantienen 8 diputados indecisos, entre 7 y 8. Bueno, todos tenemos distintos conteos, pero más o menos estamos en la misma celda. A mí me dan un número ahora último que da un empate, 126 a 126, así que se depende absolutamente de los indecisos. Vamos a ver qué pasa con quienes todavía no se pronunciaron. Y además hay diputados que están también sufriendo muchas presiones. Hoy, por ejemplo, la diputada de Formosa, Inés Loto, que estaba contada en principio para votar a favor, ahora está en duda, está sufriendo presiones en su provincia. Bueno, vamos a ver cómo se define eso finalmente. Gaby, más allá del poroteo acá que se hace en los pasillos del Congreso, se va a votar en general cerca de las 7 de la mañana. La clave va a estar en los presentes, en los diputados que estén sentados en su banca, autorizados a votar a esa hora ya de la mañana del jueves. Sí, es verdad. Bueno, el número
va a ser muy, muy importante. A este momento tenemos por ahora un solo diputado que en principio está ausente, que por lo menos no estuvo hoy en la sesión, que es Jorge Franco de Misiones. Hasta el momento no llegó al Congreso. Jorge Franco estaba contado entre quienes iban a votar a favor, pero recibió muchas presiones en su provincia y por parte de su jefe político, Rovira, así que por el momento no llegó al Congreso. Recordar que es con mayoría simple que se logra la media sanción. Sí, exacto, es mayoría simple y bueno, como vos decías al principio, puede haber algunos diputados que voten a favor en general y que después presenten algunas objeciones en la votación en particular. A eso están apuntando en principio quienes defienden la iniciativa. ¿Te parece si la presentamos a Mirta Tundis, la diputada del Frente Renovador? Mirta, gracias por tu tiempo. Primero, ¿qué balance haces hasta acá, lo que han sido las audiencias con más de 700 expositores que argumentaron su postura a favor y en contra, luego el momento del dictamen en mayoría y ahora el debate que históricamente después de muchos años de cajoneo llega acá al recinto de la Cámara Baja? No, realmente se trató con mucha altura, con mucha tranquilidad. Hubo momentos de militancia, que quizás es lo que no va con mi persona. Creo que es un tema muy delicado y se tiene que tratar por lo que es, por una cuestión social, por una cuestión de salud, por una cuestión de cuidar la vida del otro, más allá de las militancias que de un lado y del otro se pueda tener. Hoy el debate aquí dentro del recinto está muy calmado. Hubo algunos chispoteos en el comienzo, pero gracias a Dios es un debate muy calmo, donde se respeta lo que dice cada uno. Y de eso se trata, ¿no? Hay que respetar el no, hay que respetar el sí. Yo lo único que pido que en el momento de la votación, porque como bien decían ustedes, está muy a la par, muy cabeza a cabeza, por momentos 2 puntos arriba uno, por momentos 2 puntos abajo el otro, y así sucesivamente. Que gane quien gane, que no se trata de ganar, se vote lo que se vote por el no o se vote por el sí, que no hagan un festejo, porque esto no se trata de quién gana un partido. En realidad, celebremos en tal caso el hecho de que haya democracia, que podamos dialogar y que podamos debatir. Mirta, me gustaría contar un poco que han tenido mucha influencia en esta votación las hijas, las nietas. Hay muchos diputados que vienen contando, que venían en principio con una posición contraria y terminaron cambiando de opinión porque en su familia, sus esposas, sus hijas, sus nietas, les han, ido tratando de convencer de que cambien su posición. Y es un poco tu caso, ¿no? ¿Cómo le podrías contar? Sí, la verdad que en el día de ayer tomé la decisión de votar a favor, pero hacía 2 días atrás, si bien había estado escuchando durante todo este mes y medio en forma personal en mi despacho los sí y los no, en un momento determinado dije voy a consultar con mi nieta, la llamo y le digo a Mayra, Mau, decime, ¿por qué quisiste el pañuelo verde? Porque tu nana, porque ya me dice nana, quiere un consejo. Se sorprendió porque como diciendo, yo siempre te pido consejos, y la verdad, digo, vos lo usás porque lo usan todas las chicas, vos lo usás como coquetería, y me dijo, no, nana, porque la verdad que no quiero, lo voy a reducir porque era más extenso, no quiero que ninguna mujer, ninguna chica pueda recibir un aborto en un garage de una casa y termine muerta, o una nena que es down y que no tiene quizás razonamiento, no sabe lo que le pasa, demore la justicia en atenderla y tenga un aborto ilegal y pueda morir. Y no es justo que mueran. El aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito. ¿Por qué no se van a hacer? ¿Por qué tiene que hacerse en un garage y no en un hospital seguro? Y la verdad que dije, 12 años, Mayra Morena diciéndome eso, no podía creerlo. Y después Delfina y Milagros y Delfina son mis sobrinas nietas. Delfina obviamente tuvo una charla en todo su entorno y también estaba a favor. Y por Milagros, que es down, es una sobrina nieta down, por ella, pensando en ella también, ¿no? Muchas gracias, Mirta, por el testimonio. Bueno, la verdad es que, como estaba diciendo Mirta y como decías vos, Francisco, acá hay mucho empuje de los jóvenes, ¿no?, en este tema, y se está viendo hoy en la puerta del Congreso. Sí, mucha gente, como decía Gaby, afuera. Por un lado, los que están a favor de esta iniciativa, que concentraron desde muy temprano en la esquina de Rivadavia
y Callao, y los que están en contra de esta iniciativa, Pulmón Mediante, en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Iván, cuando vos lo dispongas, retomamos el contacto desde aquí, desde Pasos Perdidos. Volvemos, Pancho, en cualquier momento. Gaby, cuando tengan otro testimonio allí en el Congreso de la Nación de alguno de los protagonistas. Bueno, muy fuerte el testimonio de Mirta Tundis. Ahora vamos a escuchar a una diputada de la Nación. Hay varios testimonios. Ustedes escucharon el de esta diputada correntina de la Unión Cívica Radical que comparó a una mujer embarazada con una perra preñada y a los cachorritos de esa perra con los hijos. Ya lo vieron en la programación de C5N y creo que no hay que abundar, aunque podríamos hacerlo en minutos. Pero le quiero preguntar a Ofelia Fernández, a nuestra invitada del día de hoy, ¿qué piensa, qué ve, qué siente cuando los jóvenes dan una lección cívica en este tipo de situaciones y los legisladores, los diputados nacionales hacen comparaciones de esta naturaleza? Ofelia. Sí, hoy escuché más de una vez de casos de diputados y diputadas que nos tienen como influencia. Me parece que es muy gráfico y a la vez en un principio fue quizás más molesto, ahora se torna más visible. Yo expuse en el Congreso como una de las pocas, creo que fueron 4 personas de 18 o menos que expusieron, y lo que se me dice cuando se me invita es: claramente, leyendo lista de expositores y expositoras, hay muchos hombres o mucha gente mayor y demás, y es notoria una participación de la juventud en esta problemática. Está claro que no les es ajena y es necesario llevar esa voz al Congreso de la Nación. En ese sentido, yo cargaba con esa premisa y lo que me interesaba era poder hacer que se tome registro de que no es simplemente un capricho que se tiene y es que hacemos ruido, pero no hay algo detrás. Es súper válida la voz que llevamos y carga con muchísimo tiempo de discusiones y de movilización, entonces me parece que ahora que se vuelve visible se ve como, si bien se busca negarlo, porque es raro pensar que los que estamos en etapa de aprendizaje, que vamos a la escuela y demás, tengamos algo para enseñar, pero lo tenemos y es algo que se empezó a ver un montón. Y un poco tiene que ver con que yo creo que la juventud tiene algo nato, un poco de cierta rebeldía, como algo de en esta etapa de nuestra vida poder tener un registro y detectar constantemente cosas que se quiere cuestionar y demás, y que esa juventud se haya estado atravesada por el Ni Una Menos como un colectivo también rebelde, también que cuestiona, que busca tirar abajo un montón de cosas y construir desde ahí una alternativa. Crecer al calor de eso y participar en tu centro de estudiantes al calor de eso generó una experiencia muy fuerte en ese sentido, y por eso me parece que hay una respuesta tan grande de nuestro lado. Sabés que hoy conversábamos con algunos colegas y decíamos falta juventud en el Congreso de la Nación. Decían eso algunos colegas. Yo no sé si estoy seguro si falta juventud. También creo que, bueno, Ofelia es un caso, si esto fuera un draft de la NBA, ya tendría que haber alguno comprando un pase, en este caso de acá para adelante, en jóvenes promesas. Pero también hay jóvenes que, puede haber jóvenes con capacidad, puede haber jóvenes sin capacidad, como hay diputados y diputadas más grandes con o sin capacidad. Digo, la juventud, me decían a mí cuando era joven, es una enfermedad que se cura con el tiempo. Este grado de formación que tiene Ofelia, difícilmente y por suerte se cure con el tiempo. Lo que sí sé que no tiene que haber más en el Congreso, por supuesto respetando la institucionalidad y el mandato de todos los diputados y diputadas, son cosas como estas que escuchamos hoy en la Cámara Baja. También importante, algún diputado habló de los climas de época. ¿Sabe, presidente? Muchos climas de épocas, o el clima de muchas épocas fue el totalitarismo. El clima de muchas épocas también dirimió lo humano, lo no humano, quién debe vivir y quién debe morir en campos de concentración, presidente. No nos olvidemos de los totalitarismos. Entonces, los climas de épocas, miremoslos con mucho cuidado. Para cerrar, defiendo la vida, no quiero mujeres en la cárcel. Mucho de mi tarea militante ha tenido que ver con la cárcel, presidente. He ido en innumerables oportunidades y he visto con mucha tristeza cómo muchas mujeres presas están presas porque nunca tuvieron oportunidades. Así es que, presidente, para cerrar, el resto lo voy a insertar. Defendamos la vida. Démonos un verdadero debate serio para que no hayan mujeres presas y para que no hayan mujeres muertas, ni tampoco comprometamos ni hayan muertes en nuestra infancia. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada. Qué fuerte, ¿no? Campo de concentración, totalitarismo. Hay que comparar Ni Una Menos y el debate sobre la legalización del aborto con el nazismo, digamos. Es como
lejos, nos fuimos... quiero decir, muy buen discurso, y no estoy siendo irónico, lo estoy diciendo con total certeza porque lo escuché, de Fernando Iglesias. Tantas veces que ha habido diferencia con Fernando Iglesias, que hemos tenido discusiones, etcétera. Bueno, salud y chapó a la exposición que hizo en la Cámara Baja el diputado de Cambiemos. ¿Qué te pasa cuando escuchás este tipo de discursos? Sandra Castro, diputada del peronismo, no recuerdo si de San Juan o Tucumán, ya lo voy a chequear. No me sorprende porque ahí está viendo una tendencia, de hecho, como que usa, lo expresa en las mismas palabras que como se dice, que nos dicen feminazis muy seguido. Y en los secundarios medio que el sector que es claramente minoritario, que no apoya a todo este colectivo que avanza y demás, tiende a elegir exactamente esa comparación y esa metáfora. Me parece absolutamente nefasto porque creo que está clarísimo que el denominador común de casi todos los reclamos, además de la opresión, es la búsqueda de esa libertad. Me parece que es un movimiento que tiene muy en claro ese sentido de liberación. Hablar de totalitarismo ahí dentro me parece que es contradictorio con eso. Te tiendo un puente. ¿Entendés a los diputados o a las diputadas más grandes con historias personales? No sé, se me ocurre... es el único el que conozco una historia personal, que es José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, presidente del partido, en términos de afiliados, más importante que tiene la Argentina. Vota en contra tiene una situación familiar que puede gravitar o no. Por eso te lo pregunto, ¿vos los entendés o decís no? Las cuestiones personales tienen que quedar afuera de la Cámara, acá están para legislar políticas públicas. En este caso yo creo que, o sea, bueno, siempre podría haber excepciones, pero me parece que algo fundamental del debate que se está dando son dos factores en cuanto a la pregunta de Macés. Uno, opiniones personales hay de todo tipo. Medio mismo dentro de las dos posiciones hay posiciones encontradas en base a posiciones personales. Alguien te puede decir, bueno, el aborto existe, entonces hay que legislar en base a eso, y otra persona te puede decir, para mí el aborto no es tan grave como se lo menciona, para mí el aborto no es un hecho traumático. Hay un montón de encuentros ahí, pero me parece que lo único en donde se genera una bandera común y clara es en el hecho de poder pensar que este caso particular, en donde aparece una opinión, se está anulando la crisis que tiene que ver con el problema en materia de salud, que es muertes que están registradas y que están sucediendo. Es como debatirlo un poco alrededor de eso. Y lo otro que me parece fundamental es que yo creo que, además de poder entender esta consigna como no una opinión personal, sino en base a lo fáctico, que es que están sucediendo esas muertes y el aborto está sucediendo también, y el Estado tiene que tener su aparición ahí, me parece que está clara la demanda y la necesidad de este proyecto de ley que se manifestó en las calles, no solamente este año, si bien fue su momento de alza, sino hace años y años. Y me parece que hacer política tiene que ver con tener registro un poco de eso, de que cuando uno está pensando en uno mismo y demás, y anula todo eso que está pasando en las calles, porque si alguien ve una foto de lo que es la movilización de hoy, que nos tienen vallados y divididos muy claramente con policía en el medio para que ni nos acerquemos entre posición a favor y en contra, es abrumadora la diferencia que hay ahí, y también tiene que ver con que el trabajo que hay detrás de cada una de las posiciones también es muy distinto. ¿Podemos poner en pantalla un poco de las imágenes de las que está hablando Ofelia, que las veo ahí atrás en el curvo y me parecen que son sintomáticas de esto que ella está manifestando, ¿no? La cantidad de gente, ahí está, ahí lo estamos viendo, que se está manifestando en este momento en las afueras del Congreso de la Nación. Les voy a decir la verdad, lo he dicho siempre, lo he dicho hace muchísimos años, los años que uno tiene como, me voy a poner un poquito técnico, como sujeto económicamente activo, que hay que legislar y que había que aprobar una legalización del aborto. Ahora estoy absolutamente sorprendido con la cantidad de gente. Hoy hablaba con un editor, titulado una editorial muy importante de libros, y me decía, bueno, yo lo tomaba como algo más silencioso, lo tomaba como algo más de microclima, y hoy estaba en el subte, me decía él, lo vi hoy a la tarde, y empecé a ver chicos y chicas muy jóvenes, una marea con pañuelos verdes, que entraban, no paraban de entrar, de salir, y me emocioné mucho. De ahí nuestro hashtag también del día de hoy, Hola Verde, que fue algo que nos surgió a partir de esto. Te voy a dejar una pregunta para que me respondas después. Sí. Que tiendas un puente con la gente que está del otro lado y que piensa que no está tan de acuerdo, que tiene que haber
otra alternativa, leyes de educación sexual integral, o que se aplique la ley de educación sexual integral. Vamos a hablar de esto en un rato con Ofelia Fernández, que es estudiante, que es activista a favor de la legalización del aborto y los derechos de las mujeres, y además es ex titular del Centro de Estudiantes del Pellegrini. Volvemos al Congreso de la Nación de la mano y de la voz de Gabriela Pepe. Gaby, todo tuyo. ¿Qué tal, Iván? Bueno, seguimos acá en el Congreso. Contábamos antes que todavía quedan algunos diputados indecisos. Entre ellos queda un diputado de Salta, que es Javier David. Para que tengan en cuenta, de los 7 diputados de Salta, los 7 hombres, ellos van a votar, en principio estaban anotados todos para votar en contra. Es decir, que no iba a haber ningún representante de la provincia que votara a favor, pese a que el propio gobernador Juan Manuel Urtubey había dicho que está a favor de la ley. Así que vamos a ver cómo termina finalmente esa historia, pero contábamos que también hay muchas presiones en las provincias, en Salta, por ejemplo, donde hay una fuerte presión de la Iglesia Católica, y también en Tucumán. Ahora estamos acá en el Congreso con el diputado Pablo Yedlin del Interbloque Argentina Federal. Yedlin es médico, fue ministro de Salud de Tucumán y va a ser el encargado de cerrar el discurso por el Interbloque Argentina Federal en favor del dictamen, en favor del proyecto. Diputado, ¿cuál va a ser la principal argumentación con la cual usted va a votar a favor del proyecto? Bueno, la que vengo sosteniendo, ¿no? Es una argumentación sanitaria, tiene que ver con que está demostrado en el mundo, en todo el mundo, que la mortalidad materna, que es uno de los peores indicadores, los indicadores más graves que tiene la salud, que son las mujeres que se mueren en relación a su parto, embarazo, puerperio, puede disminuir solamente si disminuimos las cantidades de abortos. En la Argentina hoy este indicador es un indicador que no viene bajando, que es un indicador que fluctúa para arriba, para abajo en las distintas provincias, y realmente el aborto sigue siendo la principal causa de muerte materna, con lo cual no tengo ninguna duda que despenalizarlo, descriminalizarlo, va a permitir que estas mujeres que toman esta decisión, porque acá no estamos hablando de que si estamos a favor o en contra del aborto en lo personal, en lo religioso, que por otro lado, como ustedes bien dicen, somos de Tucumán. Tucumán es una provincia muy religiosa y hay mucha gente que entiende esto y está bien, es en su esfera personal. Pero si alguna mujer toma esta decisión, ha tomado esta decisión, el Estado no la puede criminalizar y no puede darle la espalda tampoco. Por eso es que estamos a favor de esto, vamos a sostener esto ahora y vamos a intentar que pase la ley para senadores para que sea una realidad. Hoy la Argentina, Tucumán, por ejemplo, el año pasado tiene 2.000 mujeres internadas. 2.000 mujeres internadas en el año por causa de aborto. Y en los últimos 5 años, 50 mujeres muertas por muerte materna. Es una desgracia que se puede evitar. Los países que han hecho esto, aparte la ley es una ley que prevé consultorías previas, recomendaciones, la mujer va a poder pensarlo de vuelta, no van a aumentar los abortos van a disminuir, los países que han despenalizado han disminuido. Hoy la mujer que toma esta decisión está sola y en una situación de clandestinidad. La ley le va a permitir salir a la luz, buscar ayuda y quizá decidir por no abortar. Y si decide abortar, por lo menos no morir por esta decisión y poder tener una vida normal. Y yo creo que este es el gran desafío, es un desafío que cruza mucho, por eso es que hay tanta discusión en la Cámara. Pero bueno, creo que es un tema que tiene que ver sobre todo con la salud pública. Muchas gracias, diputado. Bueno, como decía el diputado Pablo Yedlin, en Tucumán hay muchas presiones también. De hecho, en el Te Deum del 25 de mayo, recordemos que el obispo directamente mencionó por sus nombres a los diputados de Tucumán para pedirle que votaran en contra del proyecto. Le preguntás a Pablo, y te lo pregunto a vos, si lo quieren hacer a dúo, una respuesta cortita que ya tengo que ir con Ofelia. ¿El número? ¿Qué número tienen a esta hora de la noche? Me está preguntando en el piso a ver qué número tenemos a esta hora de la noche del conteo previo. La verdad que yo no lo estoy llevando, pero sé que está muy parejo. La verdad que está muy parejo y que la verdad que por un voto más, por un voto menos. Yo decía que si sale la ley, bienvenida sea. Y si no sale, también bienvenido el debate, bienvenido la discusión, bienvenido haber puesto en discusión el tema de la educación sexual integral desde la primaria. Bienvenido haber puesto el tema de la necesidad de anticonceptivos gratuitos en los centros de atención primaria para todos, orales, inyectables, DIUs, la posibilidad de la ligadura de trompas, cada una con su indicación médica y para la mujer que lo necesita.
Creo que por lo menos esta discusión, que todavía era una discusión abierta en muchas provincias argentinas, hoy me parece, por lo menos por lo que he escuchado, está saldada para todas las fuerzas políticas. Bueno, si eso es el avance, será el avance por ahora. Esto más tarde o más temprano tiene un camino de salir, digamos. No será hoy, ojalá que sí, pero será próximo. Yo también creo que no hay que dramatizar, creo que el movimiento ha sido importante, creo que el esfuerzo de las mujeres y de nuestros jóvenes ha sido muy claro, se ha entendido muy claro el mensaje. Y bueno, ojalá que salga, y si no sale, habrá que seguir peleando. Muchas gracias. Bueno, como dice el diputado, si no sale, lo que sí está claro es que muchos de los diputados que van a votar en contra tienen claro que si no sale ahora la ley va a ser más adelante, porque lo cierto es que hay en la opinión pública una idea mayoritariamente a favor de la despenalización, aunque sea de la interrupción del embarazo. Volvemos, Gaby, en cualquier momento con más testimonios desde el Congreso. Ahora vamos al encuentro de Nicolás Munafó, que está en la movilización Provida. Nico, muy buenas noches. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, en la esquina de Irigoyen y Entre Ríos, de este lado se han puesto, se han manifestado, como a esta hora, todos aquellos que están a favor de la vida, de las dos vidas, salvemos precisamente las dos vidas, es el eslogan que más se ha escuchado en los últimos días, últimos tiempos, por parte de ellos. Más temprano habían montado un escenario en Entre Ríos y Moreno, y ahora toda la gente se ha quedado aquí en la esquina de Irigoyen y Entre Ríos, siguiendo el debate a través de unos parlantes que hay aquí a mi espalda. En este caso estamos con Nicolás, él es un estudiante que ha venido con otros amigos a manifestarte a favor de la vida. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Bueno, contame por qué has decidido venir en este caso con tus amigos acá a la tarde, a la noche, a seguir el debate desde afuera. Fundamentalmente por tres cuestiones. En principio una cuestión jurídica, es decir, el ordenamiento jurídico argentino, con normas de máxima jerarquía, es decir, cláusulas constitucionales, en particular el artículo 75, inciso 23, en el cual se consagra el derecho al por nacer a percibir una prestación alimentaria por parte del Estado. En segundo lugar, una cláusula, es decir, una reserva interpretativa realizada por el Estado argentino a la Convención de los Derechos del Niño, en el cual se establece que para el Estado argentino es niño toda persona desde la concepción hasta los 18 años. Supletoriamente, el artículo 19 del Código Civil, que es en última instancia el plexo normativo encargado de dar las definiciones a las cuestiones, a los conceptos jurídicos, consagra en el artículo 19 que es persona, se es persona desde la concepción. En virtud de ello, yo entiendo que la despenalización del aborto lo que hace en realidad es tan solo conceder una permisión para matar. Es decir, no es una posición mía. La posición jurídica correcta es que si el Código Penal... Sí. Te escucho, sí. Iván, Perdón, ¿cómo es su nombre, joven? ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? Nicolás. Ah, porque hay Nicolás por duplicado. Yo le quiero hacer una pregunta a Nicolás a propósito de lo que decía recién y después dejarlo en contacto con Ofelia Fernández, que decía que que se está permitiendo matar. Cuando uno ve los países como Estados Unidos, Noruega, Francia, ¿cree que legislaron a favor del asesinato esos países? Iván, ¿no? Sí, Iván, caballero, sí, muy buenas noches. Gracias por el espacio. No. Me refiero a que técnicamente se está otorgando una permisión para matar. Si me dejaste lo explico concretamente. No estoy considerando que sea... A ver, yo lo que planteo es lo siguiente. ¿Qué es el aborto como tipo penal? El aborto como tipo penal es un delito contra la vida. Es decir, es un tipo especial derivado del artículo 79. Por lo cual, si el Código Penal no define y la definición está encargada a un plexo normativo que completa, es decir, a un plexo normativo supletorio, la definición de vida se debe sacar de ahí, en virtud de que la norma no define lo que es vida, y en todo caso, si lo definiera, no puede hacerse dentro del Código Penal. Lo que se está otorgando es una permisión para matar, en virtud de, como ya te digo, sí. Sí, le doy el pase brevemente acá a Ofelia Fernández, que tiene una posición ligeramente distinta a la que manifestabas vos recién, Ofelia.
Sí. A ver. Me parece que algo importante es poder partir de que lo que está en discusión es básicamente una transformación de lo ya establecido. O sea, me parece que argumentativamente tomarlo desde ese lado es no reconocer que lo que se está discutiendo es un derecho que vendría a ser nuevo. En ese sentido, como que para mí hay que partir desde ahí. Además, bueno, ahora ya hablo más a nivel personal de cómo yo analizo, leo y me posiciono en función de la realidad. Que me cite ese artículo me parece que no quita todo el resto de la problemática. O sea, yo vivo en función de una identidad y de conceptos ideológicos que creo yo misma. Que la justicia o sea, que los derechos judiciales, no sé bien qué está citando, digan que eso es vida y que entonces esto sería asesinato, no está en mi naturaleza ni en mi sentido común, y me parece que eso pulsa más fuerte que un par de palabras que están escritas. Podemos discutirlo desde ese lugar, lo último. Sí. En primer lugar, tiene que quedar claro algo. Esto no es un asesinato. El aborto hoy en día es un delito, es decir, es un tipo penal especial derivado del artículo 79. La legalización, ahí dejaría de ser un delito. Sí. Para mí, veamos eso. Exactamente. Y esto es lo importante, y esto es lo que tiene que quedar claro. La legalización en realidad no es tal, puesto que en realidad el concepto de vida que comprende el ordenamiento jurídico argentino no varía. Es decir, la cláusula interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño va a seguir vigente y el artículo 19 incluso va a seguir vigente. Por lo cual, si no varía el concepto de vida en las normas de fondo encargadas de definir lo que es la vida, lo que se está otorgando es justamente un permiso para realizar el aborto sin ninguna consecuencia penal establecida. Nicolás, por lo cual se genera... Sí. Te tengo que cortar brevemente ahí porque tengo que volver a la Cámara de Diputados, pero quédate con nuestro compañero Nicolás Munafó, que vamos a volver ahí en instantes. Te agradezco el tiempo. Bueno, bárbaro, Iván. Ahí volvemos en cualquier momento y Ofelia, ya vas a tener tu momento, por supuesto, se sale la vaina. Ofelia Fernández para seguir conversando sobre este tema que nos lleva a la Cámara de Diputados en instantes. A Yelén Oliva, ¿qué pasa en los países desarrollados? ¿Cómo está el aborto en los países desarrollados? ¿Se discute igual que acá? ¿No se discute igual que acá? ¿Se discutió igual que acá? ¿O hay matices? En el Congreso de la Nación, con más testimonios. Seguimos acá en el Congreso de la Nación, Iván, y bueno, hoy amanecimos con algunas novedades. Hubo diputados que se mantuvieron indecisos hasta último momento y que hoy a la mañana anunciaron que iban a votar a favor. Tal fue el caso del diputado del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren. Después, por la tarde, una diputada de la UCR, Roxana Reyes, que estaba anotada entre los que iban a votar en contra, dijo que finalmente va a votar a favor. También el diputado Marcucci de la UCR de Santa Fe anunció que va a votar a favor, y el diputado Alejandro García del PRO en el mismo camino. ¿Qué pasó con esto? Bueno, que hubo como una ola, ¿no?, de diputados que estaban indecisos o que figuraban en contra y terminaron manifestándose a favor, y por eso se fueron ajustando mucho más los números. Pero acá estamos con Mayra Mendoza, diputada del Frente para la Victoria, una de las primeras impulsoras del proyecto, de las primeras firmantes. Y me gustaría que nos contaras cómo fue la evolución en el debate y cómo fueron viendo ustedes, que pelean por esta causa desde hace mucho tiempo, la suma de voluntades y sobre todo en la última semana. Bueno, la verdad que había un núcleo grande de indecisos, de diputados, diputadas que no habían tomado postura. Y fue a partir de las charlas con sus hijas, por eso hablamos de la revolución de las hijas, que tomaron conciencia de qué era lo que estamos pidiendo hoy en la calle y en el recinto, que es garantizar un derecho humano a la salud, el derecho a las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y a que el Estado nos garantice ese derecho. Y la verdad que día a día, y en estos últimos minutos también, pero hay muchos diputados que necesitan no decidir su voto, pero sabemos que están a favor de la legalización del aborto, que se van a ver expresados en el recinto. Por eso, en el último recuento que hacemos, tenemos una leve, pero ventaja a favor del derecho al aborto legal. Esperemos que los diputados que aún no se decidieron puedan primero escuchar lo que está sucediendo en la calle. Hay cientos de miles
La verdad que es importantísima la movilización de muchísimos jóvenes, y es maravilloso lo que está pasando. Y esperamos que puedan escuchar eso y que puedan resistir también a las presiones que están teniendo, porque son muy fuertes. Hay diputadas que están convencidas de votar a favor de la legalización del aborto, pero están recibiendo presiones muy, muy fuertes en sus provincias. Aprovecho este espacio para también decirles que resistan, que aguanten, que voten, sabiendo que garantizar un derecho es lo que deben hacer como legisladores y como legisladoras, y que mañana va a haber miles de jóvenes, de mujeres que los estén acompañando y agradeciéndoles su voluntad, su decisión para votar a favor de la legalización del aborto en el recinto. ¿Cuál es la alternativa en caso de que los números no sean los esperados y la ley finalmente no se aprueba? Bueno, hay que esperar el tiempo parlamentario correspondiente, pero la verdad que hoy no lo estamos evaluando. Lo que trabajamos y vamos a seguir trabajando en las horas que continúan de sesión es que podamos alcanzar los votos para lograr la media sanción, que pase al Senado y que, bueno, comenzará otro capítulo allí, pero estamos con esperanzas de que la media sanción se alcance, que mañana los argentinos y las argentinas puedan amanecer con un horizonte un poquito más amplio en sus derechos. Muchas gracias. Bueno, sin dudas el camino en el Senado va a ser bastante arduo, más difícil que lo que fue acá en diputados. Hay un poco más de peso ahí de la opinión de las provincias, de los gobernadores sobre todo, pero bueno, va a ser otro capítulo si mañana finalmente la ley se aprueba en diputados y pasa a la Cámara Alta. Gracias, Gaby. Volvemos en cualquier momento al Congreso de la Nación con Gabriela Pepe y los testimonios. Lo prometido es deuda. Yelén Oliva nos trae un recorrido de cómo ocurrió, si me permiten la fonética, en el mundo esta discusión. Aye, muy buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Sí, vamos a repasar un poco lo que pasa en el mundo, porque un planiferio, un mapita que estuvo circulando estos días fue acerca de cómo está dividido actualmente el mundo en dos. Vemos el hemisferio norte y hemisferio sur completamente divididos. Sabemos que la garantía de acceder, acá lo vemos de manera muy clara, el hemisferio norte, los países más desarrollados, tienen totalmente habilitado el acceso al aborto, mientras los países que vemos en colores cálidos tienen algún tipo de restricción. Acá nos quedó viejo Irlanda, que si bien es un mapa del 2018, Irlanda acaba de revertir esa posición hace tan solo unas semanas. Y después vemos en América Latina algunas excepciones, ¿no? El caso de Uruguay, como sabemos, México no está marcado ahí porque el Estado de México tiene penalizado el aborto, pero el caso de la Ciudad de México tiene la particularidad que desde el año 2007 tiene habilitado el tema, y también Cuba, ¿no? Por supuesto, y las islas, otro caso excepcional es el de Guyana Francesa, que también tiene esa condición porque, bueno, sabemos que tiene esa calidad de colonia o excolonia francesa o británica. Lo interesante de todo esto, que vemos un corte muy similar en Argentina, lo situamos pegado, Argentina, igual que el resto de América Latina, a África, ¿no? Y ahí realmente es un dato interesante ese, porque algunos actores internacionales le están pidiendo a Argentina que revea esta posición porque no favorece y en nada. Uno de ellos es justamente la ONU. Hoy justamente la ONU felicitó a la Argentina por debatir el proyecto en el Congreso. Lo dijo de esta manera, dijo que le dan la bienvenida al proyecto de ley que actualmente está en el Congreso argentino, y le piden al Congreso aprobar el proyecto de ley para garantizar que los derechos de las mujeres y las niñas estén garantizados en Argentina. Dijeron que este proyecto de ley acercaría más la legislación argentina en materia de aborto al cumplimiento de los estándares internacionales. Ese es un dato interesante a tener en cuenta, porque es un comunicado de hoy del grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Aye, me parece interesante el tema Irlanda. Y ahora le voy a pedir a Santi que me prepare la placa de The Guardian, la encuesta que mencionábamos anteriormente, porque lo que buscaba derogar el plebiscito popular era la enmienda 8 que había sido agregada a la Constitución Nacional en 1983, lo que determinaba la enmienda número 8 es que había vida desde la concepción. Irlanda fue
es uno de los países con más presencia católica en todo el mundo, corregime, Aye, si estoy cometiendo algún error de información, y el clivaje, como no era apuntado a diputados y senadores, era a la gente, y terminó siendo jóvenes, permítanme la licencia poética, versus viejos, es decir, gente más grande y gente más joven. ¿Eso crees que en Argentina se está dando, Aye? ¿Hay alguna situación en el resto del mundo que se pueda emparentar con esta o es una particularidad del país que mencionábamos anteriormente? No, sí, definitivamente. De hecho, lo han comentado muchas de las dirigentes estudiantiles que llevan adelante este reclamo por la despenalización y la legalización del aborto. En el caso de Irlanda lo vimos de manera bien concreta porque fue el 87% de la población joven, de los menores de 25 años, que apoyaron esa decisión de reformar la enmienda constitucional que hasta el momento prohibía el aborto en Irlanda, dejando a Irlanda bastante descolgada con el resto de la región. Esa es la gran duda también que podemos plantear acá en el panorama argentino. ¿Qué pasaría si efectivamente esto pasara por una instancia de referéndum, de plebiscito y no a través del Congreso? Exactamente. Vamos a ver esto que comentábamos anteriormente. Es el clivaje por edad en Irlanda después de la consulta popular que se dio en aquel país. Esto es del periódico The Guardian y como ustedes ven, y si nos ven se los relato yo, tienen mujeres 72%, hombres 66%, entre 18 y 24 años votaron el 87.6%. 25 a 34 años, 84.6%, 35 a 49 años, el 72.8%. Vean cómo, bueno, me parece bastante evidente la placa que estamos mostrando, casi que huelga cualquier cosa que yo tenga que decir. 65 años en adelante, 41.3%. Después les quiero mostrar, más hacia el final del programa, un sondeo de la Universidad de San Andrés que muestra que, aunque pueda parecer extraño, porque el miembro informante del proyecto oficial es Daniel Lipovetsky, que es de la Alianza Cambiemos, y uno de los discursos más recordados de las comisiones fue el de Silvia Lospenato, de la Alianza Cambiemos, pero que a los votantes, mientras más cerca del oficialismo está, más en contra de la despenalización del aborto, de la legalización del aborto, mientras más lejos del oficialismo está, más cerca de la legalización. Pero, Aye, vos tenías seguramente algún otro material a propósito de esto que estábamos conversando. Sí, siempre es bueno comparar con el resto del mundo y los casos en donde efectivamente se despenalizó el aborto, y uno de los grandes mitos que giran en torno a este debate es que criminalizar el aborto no reduce, o sea, la certeza es que criminalizar el aborto no reduce la cantidad de abortos. Ahí aparece una tesis bastante discutida en estos días, que se aborta más en países donde tienen despenalizado el aborto. Eso es algo totalmente falso. Actualmente se practican 55.700.000 abortos al año en todo el mundo, y si comparamos, no hay una diferencia significativa en promedios de prácticas de aborto entre países que tienen prohibido el aborto o que tienen las 3 causales y países donde el aborto figura sin ningún tipo de restricción. Por ejemplo, los países que prohíben o que tienen las causales se calculan 37 abortos cada 1000 mujeres. En el caso de los países donde el aborto aparece sin ningún tipo de restricción, se practican 34 cada 1000 mujeres. Así que la diferencia no es tan grande, así que este temor de que si se despenaliza el aborto va a haber una cantidad de mujeres abortando mayor a la que ya existe es realmente falso. Aye, gracias. Vamos a volver igual, no te vayas porque queremos seguir enterándonos, hacer docencia con lo que pasa en el mundo. Quiero invitarla a Ofelia a escuchar otro de los pasajes memorables de la sesión del día de hoy. No es el de Nicolás María Mazot, no es el de Sandra Castro, no es el del Flaco Gioja. Es en este caso de Orellana, un diputado de la provincia de Tucumán, que, véalo. Acá veo mucho el sombrero, pañuelo verde, que hablaron de la ESMA. Si esta mujer a la que le rindo mi honor, mi homenaje, hubiesen abortado, algunos que están sentados acá no hubiesen sido diputados. Y esas mujeres le dieron la vida. Bueno,
Dijo Orellana que muchos de los diputados que están ahí, yo me imagino que se refería a los hijos desaparecidos, Juan Cabandía, Horacio Pietragala, si las madres no los hubieran abortado en la ESMA no estarían ahí. Otra vez, igual que los que Sandra Castro comparaba con el nazismo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les impacta? ¿Qué les genera este tipo de cosas? Estoy sorprendidísima. La otra no me sorprendió, esta me sorprendió un poco más. Yo creo que, o sea, la respuesta más clara a este fenómeno es una cuestión de sectores ideológicos en algunas cosas que para mí son indispensables como para el resto de la juventud y que nos encuentran divididos en este momento, evidentemente. Como decía antes, el feminismo es algo que caló hondo en esta juventud y que ahora es innegable y que es una identidad a la que pertenecemos y que no resignamos. Creo que los derechos humanos son otro plano de eso. Que marchar el 24 de marzo, el 16 de septiembre y entender eso como una parte de la historia y que también hace ruido constantemente en el presente y como reivindicar a madres y abuelas de Plaza de Mayo y demás, también es algo bastante innegable en las escuelas. Y yo creo que eso responde este sujeto que estaba gritando de una manera muy extraña también. Este sujeto esté en contra de la despenalización del aborto y que además se atreva a hacer semejante analogía, responde a eso, en que donde hay expansión de derechos, donde como lo son los derechos humanos, como lo puede ser el derecho al aborto y demás, hay un sector que está siempre ahí, pero siempre va a haber también del otro lado alguien obturando esos procesos, tanto de modificación del sentido común como de hechos materiales y de legislar en función de eso. Hemos dicho que van a estar todas las voces en Esto Recién Empieza y vamos hacia el Congreso de la Nación porque está Gaby Pepe con Juan Brugue, que está en contra de este proyecto de ley de legalización del aborto. Gaby, todo tuyo. Sí, estamos en diálogo con el diputado Juan Brugue, que es diputado del Interbloque Argentina Federal y también va a tener a su cargo el cierre por la negativa. Pero antes de hacerle una pregunta al diputado Brugue, vamos a contar una novedad. Acaba de llegar al Congreso el diputado Jorge Franco de Misiones, que no había estado presente al comienzo de la sesión y va a votar a favor del proyecto, así que quienes están a favor acaban de sumar un voto más recién. Pero bueno, estamos en diálogo con el diputado Brugue. Diputado, ¿cuál es el argumento central por el cual ustedes se oponen a este proyecto y cuál es la alternativa que van a presentar, considerando que, digamos, de no aprobarse el proyecto como está, continúa la criminalización de las mujeres porque sigue vigente el Código Penal? Sí, en principio hay que señalar de que lo que estamos votando es la legalización del aborto, no la despenalización del aborto, con lo cual ahí ya hay una diferencia fundamental. Mal se está diciendo despenalización, el aborto va a seguir estando penalizado, con otras condiciones, pero va a seguir estando penalizado. Nosotros lo que planteamos que es inconstitucional, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional es clara en establecer que nosotros los diputados y los senadores estamos obligados a dictar normativas de acciones positivas en favor de la mujer embarazada y del niño a partir del hecho de que está dentro del embarazo, de la época de embarazo, con lo cual está haciendo un reconocimiento del niño por nacer. No hay fecha desde qué momento, por lo tanto, ese reconocimiento que es desde la concepción, aplicando otro tratado, llevaría a que esta propuesta de que se pueda llevar adelante la interrupción voluntaria de un embarazo desde el día de la concepción hasta las 14 semanas, estaría violando la Constitución porque no establece un plazo de posibilidad de interrupción. Por eso entendemos de que el camino correcto es el rechazo. Nosotros hemos presentado ya alternativa cuando se presentó el proyecto de legalización del aborto, presentamos un proyecto integral de protección de la mujer embarazada y el niño por nacer, en donde creamos centros de asistencia. El común denominador de toda esta discusión ha sido la ausencia del Estado. O sea, el Estado no ha estado presente y la ausencia del Estado no se puede suplir con una ley que le dé libertad absoluta a la mujer para disponer de otra vida, en el caso de la interrupción voluntaria desde la concepción hasta las 14 días de semana. Por eso vamos a insistir con el rechazo, vamos a seguir trabajando la temática, entendemos de que hay que dar respuesta y avanzar básicamente en 3 puntos fundamentales, lo que es la educación sexual que no se está dando, todos los métodos anticonceptivos que no, el Estado sigue estando ausente y por supuesto lo que dijimos recién, la asistencia de la mujer embarazada que no se está prestando en la mayoría de las provincias. Muchas gracias, diputado Brugue. Ahora, en minutos nada más, vamos a hablar con el diputado Felipe Solá ya para cerrar nuestra intervención desde acá, desde el Congreso. Iván. Dale, Gaby, cuando lo tengas avisanos y vamos derechito a hablar con Felipe Carlos Solá. Vuelvo con Ayelén Olivalle.
Vamos a ir al tema del embarazo adolescente y hay cifras mundiales que registran esto. Vamos a analizar algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud. El 11% de los nacimientos corresponden a madres menores de 19 años. Es un dato importante porque de alguna manera legalizar y despenalizar el aborto permitiría que aquellas chicas que muchas de ellas han tenido situaciones de violencia y de abuso y de violación intrafamiliar y algunas de ellas seguramente decidirán continuar con su embarazo, pero que tengan la posibilidad de elegir. A nivel global se calcula que la tasa de nacimientos de madres que son chicas, es decir, que tienen entre 15 y 19 años, hay 44 nacimientos que corresponden, cada 1000 mujeres, que corresponden a chicas menores de 19 años. A escala regional, estamos hablando de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, 64 nacimientos de cada 1000 mujeres corresponden a mujeres que tienen menos de 19 años. Y acá aparece un dato interesante que es el caso de Argentina, que está encima de la media no solamente global, sino regional, donde aparece con una cifra de 68 nacimientos cada 1000 mujeres que corresponden a chicas menores de 19 años. Así que hay que atender esto porque, en definitiva, esta despenalización y legalización del aborto podría ser una política clara para atender a este sector importante de la juventud. Gracias, Aye. Mientras vemos a Lucila de Ponti, acá a mi derecha, que está exponiendo en el Congreso de la Nación, vamos al encuentro de Gaby Pepe, que está con Felipe Solá. Gaby. Sí, Iván, estamos acá con el diputado Felipe Solá. Bueno, Felipe ya dio su discurso y explicó ahí cómo dejó de lado sus creencias personales, decían que tenía que votar en contra del proyecto en principio para votar finalmente a favor. ¿Hay presiones para los diputados, Felipe, para que cambien su voto? Yo creo que en algunos casos de provinciales hay presiones sobre los hijos, en los colegios, en los clubes. Cuanto más chica la ciudad donde vive un legislador, a lo mejor más puede sentir presiones. Lo que creo es que en el interior las presiones son en contra y en las grandes urbes las presiones son las manifestaciones, no son tanto presiones privadas o sobre la familia. Es el número de jóvenes y de mujeres. O sea que, digamos, y el tema apasionó a los argentinos, que debe ser uno de los pueblos más pasionales que yo conozco, a favor y en contra. Y el problema son los fanáticos. Siempre el problema son los fanáticos, como en el fútbol, pero es así. Acá adentro también nos corta en dos, pero nosotros sabemos que dentro de unos días vamos a estar votando otras leyes, digamos, con gente que votó diferente de nosotros hoy. Hoy es un día de cierta tensión, pero estamos acostumbrados. Algunos somos veteranos. Los está escuchando ya Felipe Solá, Iván. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos, gracias por estar ahí. ¿Cómo está hoy el número? ¿Estás al tanto de esto? ¿Se aprueba, no se aprueba a propósito de las presiones que mencionaba Gaby? No lo vengo siguiendo exactamente, pero pregunto cada tanto. Lo que veo es que algunos van a escapar por la tangente de abstenerse y no sabemos quiénes son y cuántos son, o algunos faltará. Tal vez los que están de los que se han mostrado acá ya ninguno se vaya. Creo que va a ser un número muy ajustado, pero no sé para qué lado. Me preocupa, ¿no? Me preocupa porque la verdad que esto daba para un referéndum, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se hizo? La ventana a la Cámara, porque en el referéndum es un referéndum para un gobierno es una cosa pesada, difícil. Le puede salir, pueden aparecer otras cosas. Y estamos en un momento de fuertísima crisis económica. Yo creo que el llamado a discutir el aborto tenía relación con eso, pero los argentinos lo tomaron. Y acá en la Cámara se planteó muy bien. Los 2 meses previos se plantearon muy bien, más de 1000 personas vinieron a testimoniar. Ahora, Felipe, gente experta y gente común. Te tengo una pregunta desde el punto de vista de la estrategia política. El gobierno instala el debate sobre la legalización, según un sector de la oposición, para distraer de la situación económica. Ahora, si no llega a salir hoy la media sanción en la Cámara de Diputados, en gran medida será por los diputados que votan por la negativa dentro de la propia
Alianza Cambiemos. Entonces sería eventualmente además una derrota para toda la Argentina, para los que creemos que esto tiene que ser ley, otra derrota política para el gobierno. ¿Dónde está la lógica en todo esto? Es una buena pregunta, pero yo creo que la lógica está en ganar tiempo. En ganar tiempo. En el gobierno son conscientes de una situación económica muy mala, desesperante para los bolsillos y supongo yo que muy preocupante, más que preocupante para los que gobiernan si tienen responsabilidad. Entonces ganar tiempo es un tema. Otros temas, que se divide la sociedad de otra manera, que la brecha aparezca de otra manera transversal. De todas maneras, tenemos que admitir que la gente tomó esto y se apasionó. O sea que en ese sentido, digamos, no hay quejas. Es así. Si lo hicieron por oportunidad, por oportunismo, bueno, salió que la gente se metió en el tema. Con respecto al resultado, no me animo a decirte quién gana y quién pierde políticamente, si el gobierno no. Lo que sí creo es que esta ley, que debió salir antes, con otro parlamento, un poco menos conservador que este, y la presidenta no se animó en ese momento, no quería ella, pero ahora lo veo, en ese momento no lo vi. Esta ley no trata sobre el aborto, sino sobre cómo se debe hacer el aborto. Y quiero decir algo muy importante para los que están en contra, no son los dueños del amor, no son los dueños de la alegría de los nacimientos, no son los dueños de la alegría de que una chica que está embarazada decida seguir. Todos queremos eso. No somos abortistas. Simplemente lo que queremos es poner en igualdad de condiciones en la forma en que se hace el aborto, porque se hacen. Y sacar de la clandestinidad a todas las mujeres. Las pobres sufren más, pero las ricas también sufren la clandestinidad y lo ocultan y se callan. ¿Por qué? Porque es delito. No puede ser delito. Felipe, gracias por el contacto como siempre. Muchas gracias a ustedes. Gaby, te pido un cierre de ahí, no sé si decirte pálpito o la información que tengas, lo que te salga primero. Bueno, a ver, mi pálpito es que se va a aprobar, no sé si debería decirlo esto al aire porque hay un poco de deseo ahí también, sí. ¿No? Me parece que en principio tenemos obviamente la alegría de estar hoy acá, que es un día histórico para este Congreso, para la democracia, para nosotros, y también un poco con la certeza de que tarde o temprano esta ley va a salir. Bueno, bienvenido al debate, la verdad que fue muy interesante, muy rico todos estos 2 meses y fue muy interesante también ver el proceso que fueron haciendo los diputados internamente, cómo algunos arrancaron estando en contra y finalmente dijeron, bueno, estoy a favor porque no puede ser que sea delito que una mujer aborte, no puede seguir siendo una práctica clandestina. Así que yo creo que esto ya es lo más importante y bueno, va a ser un final muy, muy ajustado, pero ahora creo que hay como un pequeño envión que tienen a favor, ¿no?, de la ley. Gaby, gracias. Extraordinario el trabajo de Gabriela Pepe desde el Congreso de la Nación, del top 3 del periodismo parlamentario que tiene la Argentina, nuestra compañera allí en la Cámara de Diputados. En instantes seguimos con Ofelia Fernández, Ayelén Oliva con más datos de lo que está pasando en el mundo y una gema de lo que ocurrió en Irlanda. Y por supuesto, huelga decirles que toda la actualidad desde la Cámara de Diputados. Una pausa y ya venimos.